Hola amigos, gusto en saludarles. Bienvenidos al curso de conexiones de acero patrocinado por la empresa Spectre Ingeniería. Les habla el ingeniero Dere Quinto. Yo voy a ser su instructor de curso a lo largo del desarrollo de los módulos de este curso de conexiones de acero y quiero primeramente agradecerles su participación y su apoyo a nuestros cursos y por supuesto desearles el mayor de los éxitos en el desarrollo del mismo. Vamos a iniciar entonces con nuestro curso de conexiones de acero. Bien, vamos a hablar brevemente sobre nosotros. Somos Spectre Ingeniería, somos una empresa dedicada a proyectos de arquitectura e ingeniería estructural. Ofrecemos servicios de asesoría técnica en proyectos, solución a problemas de ingeniería de estructuras y por supuesto abordamos el área de capacitación profesional a través de cursos y talleres online desde nuestro canal YouTube. Puede localizarnos en nuestras redes sociales para Twitter y para Instagram a través de @SpectreIngenia. En Facebook y en LinkedIn pueden localizarnos como Spectre Ingeniería. Y de la misma manera para nuestro canal YouTube a través de Spectre Ingenia y nuestro correo electrónico spectreingenia@gmail.com. Quiero hablarles brevemente sobre mí, su instructor de curso. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Francisco de Miranda, con posgrado en maestría de ingeniería estructural de la Universidad de los Andes, fundador de Spectre Ingeniería y con experiencia en ingeniería de proyectos de oil y gas, industriales y civiles, así como también en el área de inspección de obras civiles, con enfoque también en estudios para vulnerabilidad de estructuras y sismo resistencia. Bien, vamos a iniciar entonces con el curso de conexiones de acero basado en el código ISC 360-2016. Bien, ¿qué contempla este curso, no? ¿De qué va este curso de conexiones de acero? Nuestro curso abarca 8 tipos de conexiones generales con ejercicios manuales y mediante, por supuesto, la ejecución del software Run Connection. El objetivo es introducir al ingeniero civil y a estudiantes avanzados de la carrera en el área del diseño de conexiones apernadas. ¿Qué vamos a estudiar en este curso? Pues vamos a abordar conceptos de conexión metálica, funcionamiento, los distintos modos de fallas en las conexiones para lo que son pernos, para las planchas y soldaduras, los estados límites utilizados, basado en el criterio de la norma ISC 360-2016, que es la norma que vamos a aplicar para abordar la resistencia del diseño de conexiones. El diseño de estas conexiones, por supuesto, con el software Run Connection. Y también abordaremos la exportación desde el Run Connection hacia el software AutoCAD para efectos de detallado y dibujo de la conexión. Pues tenemos un ejemplo para hacer en este curso en lo que es el planteamiento del dibujo de una conexión. Bien, vamos a hablar sobre el contenido del curso, ¿no? Este curso se integra de 5 módulos. Un primer módulo introductorio, un módulo número 2 que aborda el diseño de los pernos, tercer módulo aborda el diseño de planchas y soldaduras. En el cuarto módulo ya vamos a utilizar el software Run Connection, el ambiente del programa, vamos a diseñar conexiones, hasta 8 tipos de conexiones generales, para, pues por supuesto, poder modelarlas, poder diseñarlas con este programa exclusivo de conexiones metálicas. Y el último módulo aborda lo que es el detallado de las conexiones. Aquí vamos a aprender a exportar desde Run Connection
a AutoCAD y por supuesto una vez en AutoCAD pulir ese dibujo, plantearlo, detallarlo con las simbologías de soldaduras, de las indicaciones de la plancha, del diámetro del perno, para poder presentarlo en un plano. Bien, el cronograma de este curso vamos a tener estos 5 módulos distribuidos de la forma siguiente. El módulo 1 y módulo número 2 para ser desarrollados en la primera semana del curso. Módulo número 3 a desarrollarse en la semana 2. El módulo número 4 que abarca ya el diseño de conexiones con RAN Connection entre las semanas 3 y 4 y el detallado de las conexiones en la última semana. A partir del módulo 2 se contemplan, por supuesto, la realización de los ejercicios, caso módulo 2 y 3, ejercicios manuales y, por supuesto, el caso número 4 con el software RAN Connection. Y las sesiones de consulta que se realizan al final de cada una de estas semanas. Hay una asignación de tareas sobre cálculo de conexiones cada semana correspondiente, por supuesto, al módulo que se ha visto en esta semana y esto con objeto, por supuesto, de llevar el control y el avance del estudiante, del participante, en relación pues al estudio de cada uno de los módulos del curso. Y una vez finalizado el último módulo en la cuarta semana, se añade una semana más adicional, una quinta semana, donde es el lapso de tiempo en el cual el estudiante deberá desarrollar una prueba final contemplando diseño de los tipos de conexiones vistas en el curso, ¿no? Se va a suministrar la información, los datos para que el estudiante pueda desarrollar esas conexiones. Esto, por supuesto, para la validación y aprobación del curso de conexiones de acero. Bien, vamos a iniciar entonces con el módulo número 1, el módulo de introducción a nuestro curso. El contenido de este módulo abarca proyectos de acero estructural. Vamos a hablar un poquito sobre el tema, específicamente del cálculo de conexiones, el concepto de la conexión metálica, vamos a visualizarlo, detalles de las conexiones de acero, clasificación, comportamiento material en cuanto a resistencia de utilidad, el concepto de utilidad, las normativas que abordamos en este curso y un pequeño portafolio fotográfico para, por supuesto, una mejor comprensión entre lo que es los dibujos de detalle de conexiones y estas fotos que vamos a mostrar en el curso. Bien, quiero iniciar con una breve historia de las conexiones. Las primeras conexiones que valga la pena decir para los primeros tipos o para los primeras edificaciones de acero ya hace más de un siglo, mucho más de un siglo, contemplaban por supuesto estas primeras conexiones que eran conexiones con remanches como las que vemos en la foto. Estas conexiones pues que iban a abrochar, iban a poder conectar los elementos que estaban involucrados en la conexión como tal, y estos tipos de remanches tenían que colocarse a presión y eso pues era un proceso bastante ruidoso. Posteriormente vino lo que es la soldadura. Esto agilizó, por supuesto, la rapidez de construcción de las edificaciones de acero, de las estructuras de acero. Se fue popularizando su uso hacia la década de los 60 y por supuesto entonces terminan de desarrollarse, de aparecer las conexiones soldadas, que repito, era una ventaja por la rápida construcción que esto significaba para lo que era el montaje y la construcción de una edificación de acero estructural. ¿Qué ocurre entonces, no? Por supuesto, en el desarrollo de la soldadura se venía también planteando ya, evolucionando lo que era el uso de conexiones apernadas, pero llegan estos terremotos. El terremoto de Northridge 1994 y de Kobe 1995 en Estados Unidos y en Japón respectivamente. ¿Qué ocurre? En estos terremotos se dieron una serie de daños en conexiones y en estructuras de acero que obliga a los ingenieros a replantear el diseño que estaba contemplado en sus códigos hasta ese momento. Es decir, porque el desempeño que se obtuvo en estos sismos
no era suficiente garantía de un comportamiento adecuado para la conexión, por lo tanto para la estructura. Dadas las pérdidas materiales y humanas ocurridas en estos sismos, que se tradujo en amargas lecciones para ese momento, ¿no? Entonces no se podía aceptar este comportamiento, había que replantearlo. ¿Qué ocurre además de esto? Pues que las uniones de soldadura representaban un modo de falla frágil y tampoco podía ser admitido, porque esto por supuesto significa el colapso inmediato de la estructura. Y por eso se fue poco a poco respaldando más las conexiones apernadas, ¿no? Permitir o dar paso al desarrollo mucho más amplio de conexiones apernadas que me combinan soldadura y que me combinan los pernos como elementos dentro de este tipo de conexión. Esta es la conexión que es objeto de estudio en este curso. Bien, ¿qué ocurre entonces con el replanteo de los diseños que se hicieron a partir del terremoto de Northridge y las modificaciones que se hicieron para la ISC en el diseño de conexiones de acero? Resulta que en las lecciones que se rescataron de estos terremotos, las conexiones sufrieron daños. Esto significa que la rótula plástica, que significa el daño o disipación de energía, ocurría precisamente en estos puntos de conexión. Eso implicaba un mecanismo de piso en la estructura, por lo tanto, esta deformación que nosotros estamos viendo acá implica una inestabilidad geométrica de la estructura, lo que significa su colapso. Entonces se traduce en el colapso de la estructura. Entonces, este planteamiento, este criterio de Breck-Northridge de admitir, de aceptar el daño en las conexiones, implicaba, por supuesto, un daño en la estructura, una inestabilidad que podía terminar en su colapso. Esto fue entonces lo que detectaron los ingenieros y en ese punto pues se procedieron a hacer las modificaciones. ¿De qué se trataron esas modificaciones en el replanteamiento de sus diseños? Bueno, eso implicó un replanteamiento en el diseño de la conexión mucho más severo, basado en un diseño por capacidad, basado en plantear nuevos estados límites y por supuesto obligar a un diseño con sobre resistencia que significara que la viga como perfil de acero iba a ser mucho más débil que la conexión. Esto obligaba entonces en los planteamientos de diseño a que la rótula plástica debía ocurrir en la viga. Es decir, la plastificación, la disipación de energía tenía que ocurrir en la viga como tal, generándome este mecanismo de piso, este mecanismo de la estructura, pero ya es mucho más estable con respecto a este. Esto da chance a que la estructura pueda sobrevivir bajo la acción de un sismo. Y los daños que se admiten acá en el desarrollo de rótulas plásticas en vigas son daños controlados. Entonces aparecen ya los niveles de desempeño. ¿Cómo se puede garantizar eso? Bueno, yendo a un diseño por sobre resistencia, un diseño más severo en la conexión, para efectos de que ésta no sufra daño o en todo caso, en última instancia, sea el último elemento que comience a disipar energía o a tener ya un daño como tal. De esta manera, pues se garantiza esta condición que pasa a ser un criterio post-Northridge. Bien, los proyectos de acero estructural, y específicamente me refiero al cálculo de acero estructural, realmente son dos cálculos en uno, son dos proyectos en uno. Lo que ocurre es que tenemos el diseño de una estructura, como la que vemos en la imagen, se diseñan las columnas, se modelan las vigas, columnas, correas de amarre, vigas de amarre, correas, arriostramiento, para ejecutar un diseño basado en las especificaciones de la ISC 360. Luego pasa a la segunda etapa, que es el diseño de las conexiones. Es un universo aparte, es otro proyecto, otro cálculo aparte, a pesar de que puedan mostrarse en una misma memoria de cálculo. Es importante, por supuesto, tener en cuenta cómo es el diseño de estas conexiones, porque si no se plantea el diseño como tal a un nivel mucho más profundo
donde se pueda estar al tanto de las especificaciones, de los modos de fallas, de los estados límites que plantea la ISC 360-2016, podemos por supuesto incurrir en algunos errores en el diseño de la estructura. Aparte de eso, es mucho más tiempo también lo que es el diseño, la elaboración del cálculo, porque repetimos, son dos cálculos en uno, la estructura y las conexiones como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en esta estructura vamos a tener aquí el diseño de una conexión, por ejemplo, una placa base. En la base en el pie de la columna tenemos conexiones a momento de vigas de carga al ala de la columna. Tenemos conexiones a cortante, una viga de amarre que va hacia el alma de una columna. Y aquí tenemos otros ejemplos de esta estructura. Podemos visualizar dos vigas inclinadas conectadas con una doble plancha extrema, una conexión a momento, otra conexión de plancha extrema con una viga inclinada, y aquí podemos visualizar una conexión de placa base. Tenemos que el arrastramiento que llega a el alma de la columna. De aquí nosotros podemos entonces ver, visualizar, deducir que es necesariamente abordar con el tiempo suficiente y con el nivel de detalle suficiente el diseño de la conexión. Puede ocurrir, se ha dado caso en arrastramiento, inclusive los otros perfiles, sobre todo en este tipo de uniones que tiene una placa o una plancha de anclaje hacia un perfil de arrastramiento. Puede ocurrir que el alma del perfil falle por unos estados límites que están planteados para la conexión, porque el perfil se tienen que hacer agujeros y evidentemente participa en la conexión. Puede ocurrir que esté fallando ese perfil y necesitemos modificarlo. Entonces no es recomendable en algunos casos, cuando los clientes pues solicitan cuáles son los perfiles que se van a utilizar para efectos de presupuesto y procura de los materiales, no es conveniente que se liberen o se indique, se liberen cuáles son los perfiles que se van a utilizar sin haber terminado el diseño de las conexiones. Muy importante cerrar el diseño de las conexiones, saber que esos perfiles sí resisten los modos de falla, los estados límites que están planteados bajo las especificaciones de la ISC. En lo que es el diseño de la conexión, si ellos resisten, entonces se puede dar ya por finalizado el cálculo y liberar el cálculo, por supuesto incluyendo el diseño de las fundaciones. De tal manera que al liberarse completamente la estructura, pórtico y conexiones, pues ya nuestros clientes puedan procurar de los materiales y realizar de su presupuesto. Bien, aquí tenemos otros tipos de conexiones. Esto es una viga de amarre, tenemos unos arrastramientos en B invertida, me genera este tipo de conexión. Aquí esta viga pasa a llamarse viga eslabón porque va a generar reductibilidad debido a la condición que está planteada en este tipo de arrastramientos de B invertida. Y tenemos también una conexión para caso de arrastramiento a nivel de techo. Pueden llegar inclinadas. De hecho, Run Connection me permite desarrollar este tipo de conexión. Una conexión inclinando este elemento respecto a la viga soporte o viga de carga. Bien, ¿dónde vamos a ubicarnos con este curso, ¿no? ¿En qué nos va a servir este curso? Pues evidentemente en el desarrollo de las memorias de cálculo. Entonces, en los proyectos vamos a estar en lo que es la fase de ingeniería. Para el desarrollo de la memoria de cálculo necesitamos, por supuesto, cargas, saber cuál es el sistema estructural que se está trabajando, datos de suelos, caracterización del sismo para la zona donde se está desarrollando el proyecto. En los proyectos en fase de ingeniería también se contemplan a veces un documento denominado Bases y Criterios de Diseño. Este es el documento que indica cuáles son las normas aplicables al proyecto, que indica cuáles son las fórmulas, requisitos y premisas de diseño que se van a desarrollar y que el ingeniero calculista debe tomar de referencia para insertarlos en la memoria de cálculo y ejecutar el modelo, análisis y diseño de su estructura y de sus conexiones en el caso de acero estructural, para dar paso a la presentación de resultados. De aquí esto va a los planos,
a un modelado en 3D y por supuesto si aplican el proyecto el uso de plataformas BIM. Bien, luego de allí se pasa a la fase de procura y construcción. Pues como hemos explicado, la recomendación es que se libere tanto el diseño del pórtico como el diseño de las conexiones. Bien, no liberar inicialmente la parte de pórtico, sino tener en cuenta que los perfiles, por supuesto, al participar en la conexión, pudieran tener algún tipo de inconveniente y eso puede obligar a un cambio del perfil. En ese caso, pues, repetimos, una vez cerrado el diseño del pórtico de conexiones, pues dar paso ya a lo que es el modelado de la edificación, sus planos, su maqueta tridimensional, como la que estamos viendo aquí. Esta es una estructura para instalaciones industriales petroleras. Podemos observar el detalle de las conexiones, que es muy importante, pues tenerlas en cuenta para efectos de precisamente plantear este tipo de modelos en plataformas BIM y pues ser mostrados al cliente, ser entregados al cliente. Bien, las conexiones son los puntos clave de las estructuras de acero. Su diseño, y en este curso pues va a involucrar criterios de diseño por capacidad que aborda lo que es la utilidad y resistencia. Las premisas que se recomiendan para el diseño de conexiones, pues en la medida de lo posible habrán conexiones que, por supuesto, tengan su grado de complejidad porque son conexiones que implican un nivel de detalle particular, pero en líneas generales se recomiendan que las premisas del diseño de conexiones sea un modelo comprensible, un detallado simple, una fabricación balanceada en costo-beneficio, es decir, que se pueda ejecutar y que no sea tan costosa la conexión. Precisamente plantearlo como un modelo comprensible y un detallado simple implica que va a ser mucho más fácil su diseño constructivo, y el control y aseguramiento de calidad, tanto en la calidad que se impone por los criterios de diseño de una norma, como por los criterios y especificaciones de construcción en campo. Influencia de las conexiones en la respuesta estructural. Bien, eh, comprender el tipo de conexión que se está utilizando nos puede ayudar a nosotros como ingenieros estructurales cuando estamos abordando lo que es un sistema, por ejemplo, de pórticos, de edificaciones de acero, cómo podemos nosotros cambiar la respuesta estructural. Nosotros no podemos modificar las acciones de sismo, de viento, casos de nieve, granizo, huracanes, etcétera, pero sí podemos modificar la respuesta mediante el tipo y ubicación de las conexiones. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos aquí estos 4 modelos básicos. Primer caso A, tenemos una estructura, unas columnas empotradas en la base con vigas que están conectadas a cortes, ¿no? Esta rótula negra me está representando que es una conexión acortante. ¿Qué significa esto? Bueno, esto implica un diagrama de momento en la columna de esta forma, un diagrama triangular donde la mayor magnitud, el mayor valor de momento ocurre en el empotramiento o en la base de la columna. Nosotros podemos modificar esto haciendo un pequeño cambio, por ejemplo en la viga superior, si cambiamos de conexiones acortantes a conexiones a momento, esto me genera otro tipo de respuesta estructural. Me está ahora acumulando el momento o el diagrama de momento en el extremo tope de la columna. Podemos hacer otro replanteamiento, tomar el caso A y articular las columnas. Me genera otra distribución de momentos que pudiera ser más manejable a mi conveniencia. Y un último caso donde todos los elementos están empotrados y me genera otra redistribución de momentos. ¿Qué ocurre? Bueno, por ejemplo, hay un caso que siempre explico en este curso, donde nosotros teníamos un soporte bastante elevado, de unos 18 metros de alto, que estaba requiriendo la disciplina mecánica para ubicar una tubería en el extremo o en la parte superior del soporte. Ocurre que teníamos una configuración, pues como la que está planteada aquí en el caso A, unas vigas que estaban conectadas a cortante y unas columnas empotradas en la base. Esto generaba este diagrama de momento, y el momento que se estaba generando, que estaba ocurriendo en la base,
era tan alto que está obligando a utilizar perfiles muy grandes. Inclusive ya no se ubicaban en los catálogos comerciales disponibles, debido por supuesto a la altura de este soporte. ¿Qué ocurre? Pues se hizo un cambio con girar la orientación de las columnas, se replantea un cambio a conexión de corte en las vigas a conexión de momento. Entonces esto redistribuye los diagramas de momento, me generan momentos más pequeños en las conexiones y de esta forma se pudo satisfacer el uso de un perfil comercial mucho más pequeño, mucho más aceptable, manejable desde el punto de vista económico para, por supuesto, pues, plantearlo en la memoria y ser posteriormente entregado al cliente. Entonces, comprender cómo van conectadas las vigas a las columnas, cuál es el tipo de conexión que voy a utilizar, si es a cortante, si es a momento, jugar con estas rótulas geométricas, las rótulas a corte, jugar con ellas nos va a permitir modificar la respuesta estructural a nuestra conveniencia como ingenieros civiles, ¿no? Y esto es un punto que muchas veces suele ser olvidado por ingenieros estructurales, ya que este tipo de planteamiento lo comenzamos a ver en las primeras clases del área de ingeniería estructural en nuestra universidad y posteriormente pues no se toca más. Es decir, si bien se abordan, por ejemplo, vigas simplemente apoyadas, vigas empotradas, voladizos, etcétera, pero se nos suele pasar por alto o se nos suele olvidar el planteamiento, el concepto fundamental de lo que es la rótula geométrica, cuándo yo puedo utilizarla cortante o cuándo puedo yo utilizarla a momento. Bueno, estos son casos que nosotros podemos plantear y usarlo a nuestra conveniencia. Bien, aquí tenemos algunos tipos de conexiones. La conexión de corte, precisamente la conexión a cortante es esta. La viga llega conectada por una plancha extendida al alma de la columna. Es recomendable que la conexión de corte se haga al alma de la columna. Y una conexión a momento, este caso de plancha extrema, no es el único tipo, hay varios tipos de conexiones a momento, pero esta es de las más utilizadas, ¿no? Y la más popular. Y se recomienda, por supuesto, que siempre sea al ala de la columna. Conexión a tope de una viga sobre una columna. Esta es una conexión ya lo habíamos visto, la conexión de viga de amarre y arrastramientos. Aquí pues lo hemos girado 90 grados para presentarlo y tenemos acá otra conexión, este mismo caso de una viga de amarre que llega al alma de una columna pero tiene una cartela soldada y recibe un arrastramiento. Y aquí tenemos casos de conexiones, en este caso de placa base, una sin arrastramiento y otra con el arrastramiento. Bien amigos, y en el siguiente video vamos a abordar el concepto de conexión mecánica. Nos vemos pronto.